Gloria a Jesús. Dios te bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, amigo, que puedas mirarnos en esta mañana a través de esta transmisión, haciendo esta pequeña reflexión de la bendita palabra del Señor. Quisiera compartir contigo hoy en esta mañana una palabra que Dios inspiró a los profetas, a los discípulos, y escribieron estas cartas, estas escrituras, estas profecías. Hoy lo encontramos en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana el libro de Isaías, capítulo 48, verso 18. Isaías 48, 18. Dice así la bendita palabra del Señor. Oh, si hubieras entendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios, en esta mañana, gracias te doy por tu amor y por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por regalarnos un día más. Señor, permíteme glorificar tu nombre. Señor, que esta palabra que podamos compartir hoy en este día sea de bendición para muchas vidas, Señor. Gracias te doy en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: oh, si tú hubieras entendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios le estaba hablando a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo que él había sacado de la tierra de Egipto. Dios contesta la oración. Probablemente lo más seguro es que ellos estaban pasando en momentos muy difíciles, momentos de guerra, momentos de angustia. A través de la Escritura nos damos cuenta que sus enemigos les quitaba lo que era su sustento de ellos, les quitaba la paz, la tranquilidad, pero había un problema. Y aquí dice la Escritura: si hubieras obedecido mis mandamientos, tu paz fuera como un río. A veces, como seres humanos, nos es fácil a nosotros seguir en caminos equivocados, seguir en caminos de placeres, en camino. La Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Podemos encontrar atajos, podemos encontrar camino que quizá nos parezca que es el correcto, que es el mejor que podemos tomar, pero a veces son caminos equivocados y nos trae consecuencia a nuestra vida en este mundo que hoy vivimos. Pudiera ser a veces como jóvenes, tomamos un camino fácil, a veces nos cuesta obedecer a los padres, queremos hacer la voluntad de nosotros. A veces no queremos sujetarnos como hijos y a veces las consecuencias lo tenemos que sufrir después de unos días, después de unos meses, después de unos años. Y aquí la palabra del Señor nos invita y dice la Escritura que si ese pueblo hubiera obedecido los mandamientos de Dios, su paz, su tranquilidad hubiera sido, dice, como un río. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es natural que nos podamos equivocar, pero Dios ha puesto en nuestro corazón conciencia para que nosotros, usted y yo, podamos arrepentirnos del camino equivocado. Fuimos creados con un propósito. Nadie está en este mundo por equivocación.
Nadie fue creado por equivocación, por un error. No. La Escritura lo declara que fuimos creados por un propósito. Aquí le está hablando Dios a un pueblo suyo, a un pueblo que les había dado mandamiento, les había dado ordenanza. Y hoy en nuestra planeta Tierra está el Evangelio, está la Escritura en diferente idioma, en diferente dialecto. Gracias a Dios, la Biblia, la palabra de Dios ha avanzado en gran manera. ¿Cuál más tiene la Escritura? No importando denominaciones, no importando creencias, tenemos la Escritura, el cual fue inspirado por Dios. Y si usted y yo nos ponemos a leer la Biblia, comprenderemos y entenderemos qué es lo que pide Dios para que nosotros no suframos el estrago de la equivocación, la consecuencia del mal camino que podemos cometer en este mundo. Dice la Escritura en el Salmos capítulo 139, verso 13, mi embrión vieron tus ojos, fui formado, dice Salmo 139, Salmo 139, en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. Cada ser humano, Dios los ha formado con un propósito. Dios, dice la Escritura en Jeremías 29:20, porque pensamiento de paz tengo para vosotros y no pensamiento del mal. A veces nosotros nos podíamos cuestionar o cuestionar a otro. ¿A dónde está Dios? ¿Por qué suceden las guerras? ¿Por qué nace un hijo mal? ¿Por qué muere alguien en un accidente? ¿Por qué se incendió tal vivienda, tal negocio y murieron muchas personas? Pudiéramos cuestionar y preguntar, pero la Escritura nos señala que muchas veces de lo que sucede hoy en día son las consecuencias de la actitud del ser humano, son las consecuencias que el hombre y la mujer toma en su vida creyendo que es el mejor camino. Y aquí la Escritura dice, amigo, hermano en Cristo, porque tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una. Dios ha hecho al hombre y a la mujer perfecto. Dios ha planeado para el ser humano lo mejor, que pueda gozar de una salud, que pueda gozar de un bienestar, que pueda gozar de una familia, que pueda gozar de los bienes que Dios les pueda conceder y que también pueda gozar en el futuro una salvación. Pero el hombre y la mujer, usted y yo, muchas veces hemos cometido errores, pero podemos, esos errores los podemos enmendar, podemos nosotros parar. Dice Proverbios capítulo 28, verso 13, que el que confiesa su pecado, dice que Dios lo perdona, mas el que encubre su pecado no prosperará. Yo no sé por cuál camino has caminado, amigo, hermano, jovencito, joven, Señor, que puedas
escucharnos a través de esta transmisión. No sé cuál camino has tomado, no sé qué sufrimiento has llevado en tu vida. Quizá has tenido un divorcio, quizá has tenido un fracaso en tu matrimonio, en tu trabajo, te ha ido mal, has sufrido un percance y quizá te has preguntado, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Preguntémonos, ¿cuál ha sido el comienzo de nuestra vida? ¿A dónde dejamos el buen consejo de cada padre, de cada madre? Si hasta el día de hoy nos hemos sujetado, aunque somos padres, si nos hemos sujetado a esos buenos consejos o hemos hecho de nuestra vida en lo que a nosotros nos parece que es el mejor camino. A veces podemos cuestionar por qué sucede esto, pero el hombre no se pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi ser? A veces el ser humano se pudiera meterse en la droga, en el alcohol y a través de tener amigos, malos amigos en el mundo, pudiera perder su matrimonio, pudiera perder sus hijos y puede perder su propia vida. Pero ese camino no se lo estipuló Dios, ese camino no se lo encomendó Dios, ese camino él aprendió en el mundo, en el camino lo aprendió. Y entonces no es Dios el que los mandó ahí. Ellos manejaron en el camino, como se dice la palabra, embriagadamente, y alcanzaron a otros, sufrieron un choque, hubo accidente, murió alguien, uno de más que ni siquiera iba embriagado, iba bien, pero por causa de alguien sufrió un accidente. Entonces, amigo, hermano en Cristo, pongámonos a pensar un momento. Ese no es el camino que Dios ha encomendado al ser humano. No tenemos paz, nos falta paz, nos preocupamos, nos ponemos a pensar, pero la Biblia dice que si nosotros nos pusiéramos por obra los mandamientos de Dios, nuestra paz fuera como un río. Si tan solo el hombre se doblegara y le preguntara a Dios y le dijera a Dios, yo sé que estoy mal, por esto me sucede esto, por eso me pasa aquello. Ayúdame a renunciar al pecado, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a obedecer tus mandamientos. Ciertamente, nadie está exento de los problemas, nadie pudiera decir, los cristianos no sufren, no padecen, sí, pero tenemos paz en Dios. Yo quiero llevarte a un pasaje más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, y ahí vamos a darnos cuenta que sí hay problemas, pero nuestros problemas los ponemos en las manos de Dios y tenemos paz, tenemos tranquilidad. 16, 25, dice la Escritura, desde el verso 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oía. Entonces se sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. A pesar de que nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Silas, estaban presos, lo azotaron por causa del evangelio. Los llevaron en el calabozo y metieron sus pies en el cepo, pero la Biblia nos enseña que ellos cantaban himnos a Dios. Ellos no se preocuparon por su vida, ellos no se fatigaron, ellos no se acongojaron por la situación que estaban pasando. Lo mismo le sucede a nuestro hermano Pedro. La Biblia dice que él también estaba encarcelado, él estaba amenazado de muerte. A él
lo azotaron también. A él también le dijeron, ya no prediques a Jesucristo. Si lo sigues predicando, te vamos a matar, te vamos a quitar la vida. Y Pedro, muy calmado, él estaba durmiendo, dice que entre los soldados, lo encadenaron entre los soldados. Pero la Biblia dice que el pueblo oraba a Pedro, por Pedro, y hacían oración a Dios por lo que él estaba pasando, pero él estaba tranquilo, él estaba confiando en Dios. Y la Biblia dice que vino un ángel, se le apareció un ángel y le desató la cadena. Y él no creía que esto estaba pasando, pensó que era un sueño. Dice que la Biblia dice que abrió aquel ángel, le soltó primeramente las cadenas, le abrió la puerta de la cárcel, salió fuera. Y dice la Biblia que cuando él salió fuera se desapareció aquel ser espiritual y él siguió caminando y creyó y cayó en la razón que aquello era real. Pudiéramos pasar en circunstancia difícil en nuestra vida, puede venir enfermedad, puede venir dificultad, pero si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Dios no es injusto para perdonarnos. Dios no es como el ser humano. El ser humano echa en cara, el ser humano guarda rencor, el ser humano te dice lo que has hecho, te pone condición. Pero Dios no es así. Dios es amoroso. Dice que Dios, ¿cómo pudiéramos conocer el amor de Dios? Y el amor de Dios lo conocemos porque Él fue enviado del cielo para salvar al ser humano. La Escritura nos relata que conocemos el amor de Dios porque Él fue enviado. Él estaba en el cielo. Él no tenía necesidad de venir a este mundo. Mas sin embargo vino para rescatar a la humanidad. El mundo entero, dice la Escritura, está bajo las tinieblas, está bajo el poder del maligno. La persona que no obedece a Dios, el hombre y la mujer que está en los vicios, está en el alcohol, está en la hechicería, está en la idolatría, está en lo que pueda usted imaginarse en el mundo, en el pecado, está bajo la maldición del enemigo. Y Cristo vino a deshacer, dice la Biblia, las obras del enemigo, vino a libertar, vino a darle libertad a todo aquel que le recibe, dice Juan. A lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios tenemos esa libertad de acudir a Él sin ningún intermediario. Acudimos directamente a Dios, le podemos doblar nuestra rodilla, le podemos decir, Señor, aquí estoy. He cometido este error, he cometido esta falta, he tratado mal a mi esposa, a mis hijos. Señor, no tengo paz, no tengo paz. Y Dios, si tú le confiesas tu pecado, tus errores, Dios te perdona y Dios te trae paz, Dios te trae tranquilidad. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No lo doy como el mundo. No, la paz que el mundo tiene, solamente el mundo tiene paz cuando las cosas marchan bien, cuando el negocio va bien, cuando el matrimonio va bien. Solamente ahí es cuando el mundo pudiera decir que tiene paz. Pero cuando la bolsa de trabajo empieza a bajar, cuando la economía empieza a bajar, cuando los problemas surgen, cuando llega una enfermedad a nuestra vida, ojalá y nunca viniera, porque pues somos humanos, estamos en un mundo donde la plaga está cada día más, se arrecia cada día más, pero la Biblia dice que si nosotros confesamos, nosotros acudimos a Dios, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tus ojos no conocen. La Biblia dice, pedir y os se dará. Todo el que viene a Él, dice la Biblia, que no le echa fuera. Pero el hombre y la mujer tiene que hacer un alto a su vida, tiene que reconocer que se ha equivocado, tiene que reconocer que le ha faltado, no a su pareja, no al hombre, le ha faltado directamente a Dios.
Le ha faltado directamente al Creador, el que lo formó, el que lo hizo. Dios hizo perfecto al hombre. Dios hizo perfecto al varón. Pero en el camino muchas veces el hombre se ha equivocado. Muchas veces el hombre quiere tomar rienda a su vida. El hombre quiere hacer su vida. La mujer quiere hacer su vida sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta al Creador, el que lo hizo. Y por eso hoy sufrimos estrago, por eso hoy sufrimos problemas, sufrimos enfermedades en nuestra vida por causa de la desobediencia, por causa del error que podemos tener en nuestra vida. Dice Génesis capítulo 1, verso 31, que Dios hizo todo perfecto al principio. Génesis capítulo 1, verso 31. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto, incluyendo al ser humano. Lo hizo perfecto, no le faltó nada. Pero el problema vino más después. En el 2:17 lo leemos, dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Ahí empezó el problema del ser humano, a desobedecer a Dios. En el 3:10 dice la Escritura: y él respondió, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Tenía una amistad con Dios, miraba a Dios cara a cara. Dice la Biblia que se paseaba Dios en el huerto y ahí andaba el hombre y la mujer. No tenían terror, no tenían miedo, ni de las fieras del campo, menos de Dios, porque eran sus amigos. Se trataban bien. Pero cuando la serpiente vino y engañó a la mujer y le dijo que es aquella fruta, no era malo, que lo único que pasaría es que conocerían el bien y el mal y serían como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y aquello como que le llamó la atención a la mujer, obedeció la voz del enemigo, como hoy pudiera suceder que quizá alguien te pueda decir, no es malo, vente, vamos a echarnos un trago. No es malo, vamos a caminar, vamos a hacer amistad, y se empieza a formar la delincuencia, y ahí el joven empieza a delinquir, ahí el joven empieza a aprender a robar. Pero ¿qué le va a traer a esto? Le va a traer cárcel. En este mundo hay leyes, así como Dios tiene leyes espirituales, en este mundo hay leyes que no podemos nosotros pasar por alto. Si nosotros pasamos por alto una luz de un semáforo, podemos chocar, podemos accidentar a alguien y alguien va a sufrir daños terribles en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros no supimos respetar la ley del semáforo. Aquí la Biblia nos relata que Dios hizo todo a la perfección. Pero cuando el hombre cometió el error, cuando la mujer cometió el error de obedecer la voz del enemigo, transformado en la voz de la serpiente, la Biblia dice que el hombre se escondió, Dios lo buscó. No es que Dios no sabía dónde estaba, Dios ya sabía que habían cometido un error, pero ellos en ningún momento, nos damos cuenta a través de la Escritura, ellos en ningún momento acudieron a Dios, quizá avergonzado, apenado. Pero si ellos hubieran acudido primeramente a Dios, hubieran invocado a Dios, hubieran dicho, Dios, he cometido un error, he pecado contra ti, probablemente hubiera sido distinto las cosas para Adán y para Eva en aquel entonces. Pero la Biblia dice que ellos se escondieron. Ellos se escondieron y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le dijo, oí tu voz y tuve miedo, tuvo terror, no tuvo paz en su corazón. ¿Por qué causa? Por causa del pecado, por causa del error. Yo no sé en qué mundo vives, mi amado amigo, mi hermano, si te has alejado de Dios. No sé en qué estás viviendo. ¿Te estás escondiendo de Dios? De nada sirve esconderte de Dios, porque Dios todo lo ve.
Dios todo lo observa. La Biblia dice, si aún nos remontáramos arriba de los cielos, de ahí Dios nos derribará. Si aún nos fuéramos de lo más profundo del mar, de ahí Dios nos ve. No hay nada oculto delante de Dios. Pudieras esconderle algo a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Pudieras esconderle algo a tus hijos. Pero Dios todo lo ve, Dios todo lo observa. Y aquí lo más recomendable es que te confieses a Dios, es que dejes el pecado y le digas a Dios, Dios, te he faltado, ayúdame a solucionar mis problemas. Cuando aquel gran hombre cometió un terrible error, un terrible pecado, pudiéramos cuestionarlo nosotros, pero Dios le perdonó. Aquel hombre cometió pecado y cuando el profeta Natán va a él y le dice y le expone el asunto no es mío, quiero que el rey juzgue un asunto. Y le empieza a relatar que un hombre rico tenía mucho ganado y un hombre pobre solamente tenía una oveja, pero vino, dice, una visita de aquel hombre rico y tomó de la oveja de aquel hombre pobre. Y aquel rey, ciertamente como humano, quiso juzgar y dijo, ciertamente aquel hombre merece la muerte y debe de pagar por lo que hizo no sé cuántas veces más. Y aquel profeta le dice, oh rey, ese hombre eres tú. A veces como humano podemos juzgarnos y podemos decir, tú no mereces la salvación, te has equivocado. Mi hermano, mi amigo, quiero decirte en esta mañana que los brazos de Jesús están abiertos para perdonarte, para restituir tu matrimonio, para restituir tu hogar. Aquel hombre se humilló delante de Dios. Aquel hombre, dice la Biblia, que se postró ante Dios y le suplicó a Dios perdón para su vida, perdón para él, para su reinado, para su familia. Y la Biblia dice que aquel profeta, Dios le dijo que Dios había perdonado su pecado. Es lo más hermoso que pueda existir en este mundo. Reconocer que somos humanos y reconocer que podemos fallarle a Dios. El hombre te puede cuestionar, tu familia te puede cuestionar, pero si tú te pones a cuenta con Dios, Dios traerá tu familia, Dios te volverá a unir tu familia. Hemos tenido testimonios de personas que han fracasado en la vida, pero han llegado a los pies de Cristo y Dios les ha restituido su familia, Dios los ha traído su familia. La solución no es el divorcio, la solución no es entregarse al vicio, no, la solución está en Cristo Jesús, bendito sea el nombre glorioso del Señor. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, la bendición de Dios estará en tu vida cuando obedeces. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás el fruto de tu ganado. Pero cuando se obedece la palabra de Dios, cuando se dice, Señor, Pedro dijo, Señor, dura es tu palabra, pero ¿quién la podrá cumplir? Todos están yendo, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, te puedes ir con ellos si tú quieres. Aquí Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado libertad. La Biblia dice, aquí delante de ustedes hay dos puertas, hay dos caminos. Escojan ustedes. El camino del angosto lleva a la salvación. El camino anchoso y espacioso lleva a la perdición. En este mundo tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final de cuentas hay una consecuencia en este mundo. Y hay una consecuencia, el más allá, que es la segunda muerte, amigo, hermano en Cristo Jesús. Tengamos que obedecer a Dios. Aprendamos a sujetarnos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jonás, capítulo 3, verso 10. Dice la Biblia que aquel pueblo de Nínive habían sobrepasado su pecado. Habían, de una manera terrible, equivocadamente, habían ofendido a Dios.
Así como hoy sucede, el hombre ha cambiado su naturaleza, dice el Nuevo Testamento. El hombre, dejando el uso natural, se ha entregado en lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer. Y en el pueblo de Nínive había corrupción terrible. Los jueces cobraban dinero para hacer justicia. Incluso la gente, el hombre y la mujer, había cambiado como hoy sucede. El hombre quiere cambiar de sexo. El hombre quiere parecerse a una mujer. La mujer quiere cambiarse, quiere parecerse de un hombre porque no está conforme a como Dios lo creó. Quiere tener paz en lo equivocado. Pero la verdadera paz proviene de Dios. La paz viene cuando el hombre y la mujer obedecen a Dios. La Biblia nos relata, nos enseña que aquel pueblo de Nínive, cuando ellos se entregaron a Dios, ayunaron, su rey los mandó a ayunar, les dijo: tanto día vamos a ayunar, ni los bebés que se amamantan, ni el ganado beberá agua. Vamos a ayunar pueblo entero para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y la Escritura nos relata y nos da testimonio que aquello le agradó a Dios, y Dios detuvo la destrucción de Nínive. Nínive no fue destruido. Nínive trajo paz a su corazón. Hubo paz en su vida, hubo paz en su ciudad, hubo paz en el reinado, hubo paz en la familia, en el hogar. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Buscar a Dios, humillarse a Dios, acercarse a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 3, verso 11. Vamos a leer un versículo más. Ezequiel capítulo 3, 11. Glorificado sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 3, verso 11. Gloria al Señor. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye tus oídos. ¡Qué glorioso! Hijo mío, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré. Ahí está la bendición. Ahí está la clave para poder ser feliz. La felicidad no está en la riqueza. La felicidad no está en el vicio. La felicidad no está en los amigos. Los amigos solamente están cuando tú tienes dinero. Los amigos solamente están cuando les conviene. Pero cuando no tienes nada que ofrecer, los amigos se desaparecen. Cuando no tienes dinero, no hay paz. Cuando llega un problema a tu vida, no hay paz. Pero si tú buscas a Dios, si tú reconoces a Dios, vas a tener paz. En Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1, nos da un testimonio Dios a través de su palabra, que había un soldado, un general valiente en extremo, dice la Biblia, pero dice que era leproso, no tenía paz, aunque era valiente, pero no tenía paz en su corazón. No sé la clase de vida que llevas, la clase social de vida que llevas. Probablemente seas un maestro que enseñes. Probablemente seas un negociante que tengas tu negocio. Probablemente tengas tu profesión. Seas un doctor. Y quizás has ayudado a mucha gente a través de lo que tú eres. Pero hay algo que nadie te puede dar la paz, es Dios. Es Dios el que te puede solucionar. ¿Cuántos doctores, cuántos expertos han tenido problemas y nadie los ha podido ayudar? Pero yo quiero invitarte en esta mañana y quiero decirte a través de Dios y en el nombre de Jesús, que el que lo sabe todo, el que triunfó sobre la muerte,
el que venció al diablo. Y dice la Escritura que los exhibió públicamente en la cruz, los derrotó, le quitó la llave de la muerte. Fue Jesucristo de Nazaret, fue el Hijo de Dios, fue Dios mismo encarnado en el hombre, encarnado en humano, para poder hacerle entender al hombre, para poder hacerle ver al hombre que hay una condenación, que hay una salvación para sus problemas, que hay una salvación para su enfermedad, que hay una salvación para su necesidad. La Biblia dice en Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Jehová, me ha enviado Jehová a sanar, a libertar los cautivos, a darle libertad a los presos, a darle alegría, manto de alegría, los que están en luto. Ese fue el trabajo de Cristo, ese fue el trabajo del Salvador. Él tenía su trono, no tenía necesidad de venir a este mundo, pero más sin embargo vino por ti y por mí. Vino por ti y por mí. Mateo capítulo 9, verso 20, dice la Escritura que había una mujer que tenía más de 12 años sufriendo, era judía. Probablemente esta mujer fue excluida por la ley de Moisés. Pero cuando Cristo vino, dice la Biblia que ella puso en su corazón y dijo, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré sana. Tuvo disposición, tuvo actitud, tuvo empeño, se propuso a caminar y meterse en medio de tanta multitud. Y yo quiero invitarte en esta mañana que tomes esa decisión, que tomes ese impulso, que dejes el vicio, dejes la borrachera, dejes la droga, dejes la delincuencia, dejes de sufrir. Para con la vida que llevas y dile a Dios, Dios, ayúdame. Dios, socórreme. Y Dios no es como el ser humano, como te decía hace un rato. No, Dios no te echará en cara tus errores. Dios te perdonará. La Biblia dice que nueva criatura seremos de aquí en adelante. Somos hijos de Dios. Dios te ha creado por un propósito, amigo, hermano en Cristo Jesús. Sigue adelante, toma ese impulso, toma esa decisión, deja la vida que llevas. Si te alejaste de Dios por un tiempo, por algunos años, por alguna circunstancia, por alguna razón, hoy quiero decirte en esta mañana, hay buena noticia para ti. Pero lo que tienes que hacer es ponerle un alto a la mala vida, al pecado, a los errores y decir, hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Aquel hombre que se acercó a Dios, aquel hombre bajito de estatura, dice la Biblia, que corrió al árbol de sicomoro y quería saber quién era Dios, cómo era Dios, qué ofrecía Dios. Y cuando aquel hombre le dijo a Dios, baja de ahí porque hoy quiero posar a tu casa. Y aquel hombre, dice la Biblia, que entendió y se entregó a Dios y paró un alto a su vida y dijo, ya no más a la vida que llevo. Hoy soy nueva persona. Hoy dijo, todo si alguien robado, si alguien faltado, le pagaré lo que le debo. Amigo, hermano en Cristo, a través de la Biblia y en el nombre de Jesús quiero invitarte para a tu vida. Para un alto tu vida, pregúntate, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Será porque no hemos obedecido a Dios? ¿Será porque no hemos aprendido a poner la bendita palabra de Dios por obra? Y te invito en esta mañana y a través de esta oración, quiero invitarte que aceptes a Dios, que te acerques a Dios y usted que se ha alejado de Dios, te reconcilies con Dios. Padre, en esta mañana, gracias te doy por esta pequeña reflexión y esta hermosa reflexión, porque pequeña no es, Señor, porque tu palabra siempre será grande, Dios mío. Oh, Señor amado, gracias por esta bendita palabra, por esta reflexión que has puesto en mi corazón, Señor, para compartir, esperando, Señor, que mis hermanos, que lo puedan ver, lo puedan oír y que también tengan la disponibilidad, Señor, Dios mío, de compartir esta reflexión, porque no somos denominaciones, no somos diferentes denominaciones, todos somos hermanos en Cristo. Señor, Dios mío, que esta palabra pueda avanzar, pueda extender lo más rápido posible, Señor, que alcance a corazones rotos, que alcance, Señor, a matrimonio fracturado, Señor, y tú puedas restituir, tú
tú puedas, Señor, Dios mío, traer paz a mi hermano, a mi amigo, Señor, aquel que está padeciendo, que aquel que está en un hospital sufriendo, Señor, Dios mío, problema, enfermedad. Padre, en esta mañana enviamos tu palabra de sanidad, enviamos tu palabra de liberación, Señor, donde quiera que llegue esta palabra, que lleve poder, que lleve autoridad, que lleve unción, porque no es mía, es tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que cobre vida, Señor, en la vida del que lo oye, Dios mío. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Puedas perdonar a aquel que venga a ti, Señor, aquel que te confiese, aquel que te entregue su vida, puedas aceptarlo, puedas escribir su nombre en el libro de la vida. Y mi hermano, Señor, aquel que se va, Dios mío, a reconciliar contigo, puedas perdonar sus pecados, puedas perdonar sus errores, Señor, y puedas tú, Señor amado, darle fuerza para seguir adelante, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Hasta la próxima.